La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Hoy quiero desarrollar el tema ¿qué podemos ofrecerle a Dios? En su segunda parte. Ya hablamos en una primera parte de cuál es la respuesta a esta interrogante. Son 3 secciones que queremos tratar, queremos desarrollar bajo la guianza del Espíritu Santo y hoy corresponde la segunda parte. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 2. Libro de Mateo, Evangelio, en el capítulo 2 vamos a leer la palabra de nuestro Señor en el verso 9 en adelante. Dice: ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Estábamos hablando en nuestro mensaje anterior acerca del ofrecimiento de los magos que vinieron del oriente para adorar al Señor Jesús que acababa de nacer físicamente entre nosotros. Esto es muy conocido en la costumbre que acá en Occidente, principalmente en América del Sur, se presenta a través del conocido nacimiento colocado en época decembrina, donde se presentan unos personajes que están adorando a un niño en un pesebre y le están ofreciendo presentes. Ya hemos dicho que allá hay un error histórico, porque acá claramente se nos dice que cuando ellos llegaron a donde se encontraba el niño, presentaron su adoración, pero no en un pesebre. Estaba ya en una casa. Ese es un error histórico. También al llamarle reyes magos es otro error, porque no eran reyes, eran personas que se dedicaban al estudio de las estrellas, lo que hoy se conocen como astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos. Ellos se dedicaban al estudio de las estrellas y por su conocimiento profundo recibían el nombre de magos, pero no eran personas que se dedicaban al ocultismo ni nada de ello. Entonces esos son errores en la tradición que es necesario mencionar para aclararlos. Pero acá nos concentramos en lo que ellos ofrecieron al Señor Jesús que acababa de nacer físicamente, biológicamente, porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios conocido en las Escrituras como el Dios de Israel, la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad de Dios, había nacido entre nosotros porque venía a traer el mensaje de salvación. Ahora, ese término también del nacimiento es importante aclararlo, porque no es el comienzo de la vida del Señor Jesús, es el conocimiento, es el primer punto en cuanto a su desarrollo como ser humano, porque aquel verbo se hizo carne. Repito, el Señor Jesucristo nació entre nosotros, pero nació desde el punto de vista físico, porque era necesario que Él tomase la forma de hombre para ofrecer el sacrificio por nuestros pecados, para llevarnos así a la presencia de Dios, porque era necesario pagar el precio por el pecado, por el descarriarse el hombre de la presencia de Dios. Entonces Dios decidió Él mismo presentar sacrificio por nosotros. No tomó a un ser humano, que no podía ser tampoco, porque no hay justo ni aún uno,
El mensaje del Evangelio es que Dios mismo se hizo hombre para presentar un sacrificio que cubriese el pecado del hombre. Eso se conoce como la expiación, la doctrina de la expiación, de la redención. Entonces eso se estaba llevando a cabo en ese momento. Jesús de Nazaret es la persona histórica, pero el Señor Jesús es el nombre que recibe el Hijo de Dios y es el que nosotros adoramos como nuestro Salvador. Pero nació entre nosotros como Jesús de Nazaret para que a su tiempo ofreciese ese sacrificio por nuestros pecados. Y de allí dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este es el mensaje central, verdadero, esencial del Evangelio. Ahora bien, sin embargo, en este momento nos enfocamos en ver lo que estos personajes llegaron delante del Señor para ofrecer a Él. Ya nos encontramos con un texto en la palabra de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, en el capítulo 6. Ahí se hacía la pregunta, ¿qué debía el hombre ofrecer a Dios? Y esa es la interrogante que tiene toda religión, dando respuesta cada religión a esa interrogante. Y de esta manera se ofrecen diferentes métodos para llegar delante de Dios con algo que le agrade. Pero ahora debemos ser muy claros y muy específicos en decir que la religión se equivoca al trazar un camino hacia Dios. Y usted que me está oyendo tal vez dirá, pero ¿cómo puede decir eso? Sí, porque en el Antiguo Testamento, ya desde el principio de la historia, cuando el hombre ha caído en el pecado, se nos dice que en el libro de Génesis, el hombre trató de reunirse para ofrecer algo a Dios. Dice que ellos se dedicaron a construir una torre cuya cúspide llegase al cielo. Entonces allí el hombre está tratando de llegar por sus medios a Dios, y eso es lo que hace toda religión. A alguien se le ocurre, o según el criterio personal y según el testimonio que da cada uno de ellos, dice que Dios trató con ellos, se les apareció, se les manifestó, y al fundador de esta religión entonces se le ocurrió o recibió según una revelación divina para de esta manera llegarse a Dios, lo que Dios estaba pidiendo de él, y funda un sistema religioso. No es nuevo, en el libro de Génesis, como ya dije, aparece esta historia, y es la historia de la Torre de Babel. Esa Torre de Babel lo que significa es el medio por el cual el hombre trata de llegarse delante de Dios. Pero dice que cuando ellos se juntaron para hacer esta torre, la empezaron a hacer, Dios confundió el lenguaje de ellos para que no pudiesen terminar la torre, y la torre quedó incompleta. Entonces Dios no se agrada de lo que el hombre busca de hacer para llegar a su presencia. Otra vez usted me dirá, pero ¿cómo puede ser algo así? Sí, porque es que el camino para agradar a Dios no es lo que nosotros querramos hacer a nuestro criterio, nuestra manera, nuestra forma de ser. Hay personas que dicen, yo agrado a Dios porque yo hago buenas obras, yo agrado a Dios porque yo no le hago daño a nadie, yo agrado a Dios porque rezo, yo agrado a Dios porque en mi religión, que fui bautizado cuando nací, estoy agradándole, estoy obedeciéndole. Otro dice, va identificándose bajo el cristianismo evangélico, dice, bueno, yo agrado a Dios porque yo confesé su nombre y yo leo la Biblia. Entonces hay tantas maneras en que nosotros creemos y aliviamos nuestra conciencia diciendo que agradamos a Dios, pero es que el camino para agradar a Dios no es de abajo hacia arriba. Siempre lo digo en las prédicas que Dios por su misericordia me permite compartir. El camino, lo que nos está diciendo en la historia de la Torre de Babel, es que el camino, el medio para agradar a Dios no es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Sí, así como lo oye, no es que el hombre edifique una religión para llegarse a Dios, es que Dios
muestre el camino para llegarnos a Él. Es que Dios nos diga qué quiere Él de nosotros, qué espera Él de nosotros. Entonces el camino viene trazado de arriba hacia abajo. Por eso el Evangelio nos dice en el Nuevo Testamento, principio del Evangelio de Jesucristo, dice que el Señor comenzó a predicar el Evangelio y el mensaje decía: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos arriba se ha acercado, es decir, entonces que el camino ha sido trazado de arriba hacia abajo, y se nos dice qué debemos hacer nosotros: arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces yo debo ser receptivo a lo que Dios ha establecido. Entonces no hay necesidad de buscar sistemas religiosos complicados, complejos, misteriosos, tal vez como la masonería, tal vez como los diferentes sistemas de adoración complejos donde el hombre dice que ha recibido una revelación especial de Dios. Dios nos ha dicho cómo debemos acercarnos a Él, porque Él se ha acercado a nosotros. Y cuando voy al libro de Miqueas, en el capítulo 6, se nos da respuesta a esta interrogante. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjese que en el momento en el cual Miqueas pronuncia estas palabras de parte de Dios, se llevaba a cabo la adoración en el templo para servir a Dios, para agradar a Dios. Pero él está diciendo que Dios no se agradaba de que se presentasen delante de él todas aquellas ofrendas, porque Dios estaba pidiendo otra cosa, y eran acciones de los hombres. Entonces ese es el problema de la religión, que nos enseña a lo que nosotros debemos cumplir, pero no se nos habla de la actitud del ser humano, porque la actitud del ser humano es el producto de lo que el hombre es en el corazón. El Señor Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Como es el hombre en su corazón, así es él. Entonces primero tiene que haber un cambio en mí. Dios en ese momento no puede abrogar lo que él ya había establecido, como era la adoración que se prestaba en el templo. Lo que está ocurriendo acá es que se presentaba una adoración superficial, un servicio superficial y de apariencia, pero el corazón del hombre estaba dado a la práctica del pecado. Entonces Dios no podía recibir, por más abundante que fuesen los sacrificios que él mismo había establecido, sin que el hombre lo hiciese con un corazón que agradara a Dios. Entonces por eso viene el Evangelio a cambiar el corazón del hombre, a que el hombre nazca de nuevo, como el Señor se lo dijo a un hombre que conocía perfectamente el cumplimiento de la ley. Era un maestro de Israel y el Señor Jesucristo le dijo: es necesario que tú nazcas de nuevo. Yo quiero que en el libro de Miqueas, en otra oportunidad, nos dediquemos a estudiar estas palabras que estamos en este momento leyendo. Pero en este momento lo que quiero es que nos centremos en entender que de nada vale presentar exteriormente algo si usted en el corazón no ha cambiado. Y hoy el Evangelio ha cometido una equivocación en la parte extremista del Evangelio, cuando se nos dice cómo debemos llevar a cabo una determinada adoración y cómo debemos ser exteriormente, pero no se ha cambiado el corazón del hombre. No se nos enfoca a llevar a tener un encuentro con Dios de tal manera que cambiemos interiormente. Y si ese cambio interior no lo hay, puede ser que yo vaya a la congregación, puede ser que lea la Biblia, puede ser que le predique a otras personas, puede ser que exteriormente tenga una apariencia de piedad, pero dice la Biblia que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y es por eso que hay corazones llenos de odio en las iglesias cristianas evangélicas. Allí también hay corazones llenos de odio, de resentimiento, de rencor,
de repulsión hacia sus hermanos, cuando la Biblia dice que debemos aún amar a nuestros enemigos. Entonces hay un problema porque estamos presentándonos delante de Dios a ofrecerle algo que Él nos dice es necesario que haya un cambio primeramente en ti. Entonces regreso al texto de Mateo y allá se nos dice que estos hombres con grande gozo ofrecieron un presente al Señor, y el presente fue de oro, de incienso y mirra. Me quiero centrar hoy en la parte de mirra, pero se nos dice que ellos ofrecieron oro. El oro es lo más valioso que debemos entregarle a Dios. Ya eso lo desarrollamos en un mensaje anterior que usted puede conseguir en las publicaciones de nuestro ministerio. Pero allí se hablaba de que Dios pide no lo que resta, no lo que sobra, sino en primer lugar lo más valioso para nosotros. Pero ahora hablamos de la mirra, y la mirra era algo que realmente es sorprendente que se presentase como una ofrenda, porque la mirra era una especie aromática que en aquellos tiempos se utilizaba para embalsamar a los muertos, para ungir a las personas que habían muerto, ungir sus cuerpos. Por ello es que nos conseguimos con que cuando se encuentran con la noticia de que el Señor Jesús ha resucitado, las mujeres iban allá para ungir su cuerpo. Ahora, esa unción era llevada a cabo principalmente con mirra. Es decir, que es como que si usted y yo hoy fuésemos a visitar a un niño que acaba de nacer y le llevásemos el presente, le llevásemos el regalo a su madre y a él, le llevásemos de ofrenda un frasco de formol o un frasco de éter. Cualquiera puede decir, han perdido la razón. Y la Biblia, cuando nos está hablando acá, nosotros lo leemos y no lo entendemos y pasamos rápidamente por allí. Pero esto es muy importante, porque ahora el presente, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué tengo que entregarle yo a Él? Y dice acá entonces que debo entregarle muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? ¿Darle muerte a otra persona? Por supuesto que no. Debo amar inclusive a mis enemigos. Entonces, ¿de qué muerte está hablando? Está hablando de la muerte que debe haber en mí como adorador de Dios. Y hoy podemos ver a muchas personas cantar como ángeles, y podemos ver a personas que cantan y ofrecen adoración y la gente llora. Muchas veces lloran por la administración de Dios y otras veces por la parte emocional, pero lo cierto es que decimos, oye, cómo Dios usa a ese adorador. Pero cuando vemos la vida del adorador, decimos, pero ¿cómo es posible que Dios use a una persona que vive así, con un mayor porcentaje en el mundo que un porcentaje en servir al Señor? Entonces, es que lo que Dios pide no solamente es el cántico, lo que Dios pide no solamente es la alabanza, lo que Dios pide no solamente es el buen predicador que presente un buen mensaje o el buen director que lleve al pueblo a la adoración, como ya decía. Lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros es, como lo dice literalmente la Escritura: os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que la adoración y el culto a Dios, ¿con qué me presentaré delante de Él? Muriendo a mí mismo. Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Estoy crucificado para el pecado de la carne. El sacrificio que Dios pide es el sacrificio de mí mismo, de mi propio cuerpo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esa cruz debo ir crucificado yo. En esa cruz debo ir colocado yo, con mis deseos, con mis pasiones, con aquellas cosas que antes quería, me gustaban, pero que ahora entiendo que no le agradan a Dios. Ahora entiendo que he sacrificado mi voluntad para ya no vivir conforme a como yo quiero, sino conforme a como Él quiere. Inclusive, teniendo una vida consagrada y santa delante de Él, he crucificado mi yo, mi ego, mi personalidad, lo que yo deseo hacer
para ahora hacer lo que a Él le agrada. Entonces muchas veces deseo cosas que a Dios no le agradan. Deseo terminar de una vez con un matrimonio donde estoy teniendo problemas y Dios te dice, pero crucifícate, humíllate y soporta lo que estás viviendo, porque me agrada que tú te niegues a ti mismo con tal de agradarme a mí. Me crucifico cuando estoy en una congregación y sé que tengo una manera de pensar y las personas que están a mi alrededor, inclusive el mismo pastor, no tiene mi misma visión que yo tengo, pero sin embargo me tengo que crucificar y crucificar mi ego y crucificar la soberbia, la altivez, crucificar mi criterio. Y tal vez puede ser que tenga razón, pero Dios está permitiendo esa discrepancia para que yo entienda que debo aprender a someterme a los demás, someterme a las autoridades establecidas. Y es que someterme, doblegarme y humillarme no es fácil, pero es algo que a Dios le agrada, porque es la mirra con la cual me presento delante de Él, negándome a mí mismo, crucificándome a mí mismo, para que ahora ya no viva yo, sino que ahora viva Cristo en mí. El Señor lo decía, si alguno quiere venir, voy a repetir el texto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en esa cruz, así como el Señor fue crucificado en una cruz, tiene que ir crucificado mi yo, tiene que ir crucificado mi ego, tiene que ir crucificado mi sistema de pensamiento, tiene que ir crucificado mis criterios para ahora hacer lo que a Él le agrada. ¿No sería lo ideal de que cuando nos hieren una mejilla, entonces devolvamos la herida? ¿No sería lo ideal que aquel que nos ofende, nosotros también lo ofendamos? Pero el Señor nos dice, crucifícate, de tal manera que yo sea exaltado, y entonces pon la otra mejilla. Entonces ahora a aquel que es tu enemigo, dale de comer y dale de beber, porque haciendo esto ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Eso es el Evangelio, no una religión más. El Evangelio es el reino de los cielos acercándose a nosotros y nosotros entregándole a Dios lo que Él le agrada. Hoy Él pide de nosotros mirra, que nos crucifiquemos a nosotros mismos. Y mire que en esta situación que estamos viviendo globalmente, el Señor nos está enseñando profundas verdades espirituales. Ojalá que podamos darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere enseñar. Y es que debemos aprender ahora a negarnos a nosotros mismos, lo que antes eran placeres para nosotros, lo que antes era un sistema de vida que teníamos establecido y ahora de la noche a la mañana todo cambió. Y nosotros decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué debo hacer? Y entonces usted y yo nos encontramos frustrados por ello. El Señor nos dice, no te frustres, ahora crucifícate. Y que ya no te importe el desprenderte de cosas que yo estoy esperando que no sean importantes para ti, porque tú tienes lo más importante, me tienes a mí. Y si me tienes a mí, entonces tu sistema de vida, tus costumbres y tus hábitos ya quedaron en un segundo nivel porque me tienes a mí. Y si todo lo demás lo tienes que considerar basura para seguir agradándome a mí, eso es lo que espero de ti. Eso fue lo que pasó con Pablo. Él primero saca una lista de todas las cosas que antes era. Y este apóstol verdadero de Dios luego dice, pero todo ello lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces con tal de ganar al Señor, de agradar al Señor, de presentarnos delante de Él como se presentaron aquellos hombres con adoración, presentémonos delante de Él, crucificándonos a nosotros mismos y diciéndole, Señor, si es tu voluntad que ahora mi sistema de vida cambie, mis hábitos cambien, mis costumbres cambien, no importa, lo importante es que delante de ti yo me mantenga íntegro. Lo importante es que tú estés conmigo, porque si tú estás conmigo no tengo nada, absolutamente nada que temer, y todo lo que aparentemente el mundo ve como pérdida, para mí es ganancia porque te estoy agradando. Permita al Señor que hoy ofrendemos mirra para Él, que podamos entender lo que Dios pide de nosotros y que espera Él que llevemos como ofrenda delante de su presencia.